por seguir con nosotros en las 8:45. Como segunda entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema muy delicado, sobre todo en lo que aparentemente se nos viene encima con esta epidemia que está acechando e incubándose en todo el tema de América Latina, y es el tema del Zika. Para ello tenemos a una invitada que es muy calificada para hablar sobre ello, que es la doctora Nancy Sandoval. Ella es infectóloga del Hospital Roosevelt, y pues vamos a conversar un poco de los aspectos más importantes de esta epidemia, cómo estamos y sobre todo qué podemos hacer. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Gracias por la invitación. Creo que vale mucho la pena empezar a decirle a la gente qué es esta enfermedad. Sabemos que se parece mucho al dengue y al chikungunya y que es transmitida por vectores, pero realmente, ¿qué es, doctora? Bien, la infección por el virus del Zika es una infección que sucede únicamente en 1 de cada 5 pacientes que se infectan con el virus. Las manifestaciones clínicas, es decir, los síntomas, son muy similares a chikungunya y a dengue, es decir, dolor de cabeza, dolor articular, dolor abdominal, dolor de rodillas, puede haber fiebre, puede haber el rash, pero es mucho menos intenso que lo que puede suceder en dengue o en chikungunya. Tiene la ventaja que no se ha demostrado que tenga tanta tendencia hemorrágica, con lo cual podría A diferencia del dengue hemorrágico, que es mortal, ¿no? A diferencia que es más mortal. ¿Qué tienen en común las tres? Pues es el vector que podemos decir que lleva al virus, ¿verdad? Y es el mosquito Aedes aegypti de momento, pero que también se ha encontrado el albopictus. ¿Qué tienen en común? Que circulan en toda Latinoamérica y en Guatemala, al ser un país tropical. Es el típico zancudo. Cuando dicen se van a entrar los zancudos, son esos mosquitos. Pero claro. yo, mire, mi pregunta es bien primaria, pero no lo entiendo. Si es el mismo vector, el Aedes aegypti, ¿por qué me puede transmitir el chikungunya o me puede transmitir el dengue o me puede transmitir el Zika? ¿Dónde tuvo que haber estado el zancudo o qué contacto con qué para que sea una u otra la enfermedad que contagie? Lo que tiene que hacer básicamente es ir y picar a una persona que tenga la infección. Entonces, pica a una persona que tiene la infección, se lleva en su intestino al virus y pica a otra persona que puede o no ser de esas 5 personas. ¿Y quiénes van a desarrollarla? Pues eso todavía no está establecido quiénes tienen más riesgo. Ahora, sí es cierto que ha tenido mucho revuelo y mucha auge el Zika porque ha tenido relación con la microcefalia, que es con lo que comentábamos. Ahora bien, estos virus no es que sean nuevos, es que es lo que siempre insistimos los que hacemos enfermedades parasitarias tropicales. Las personas viajamos, nos movemos, somos nosotros los humanos los que nos movemos por comercio, por trabajo, por ocio, por diversión, por cooperación internacional. Los zancudos viven ahí. Nosotros nos movemos y al movernos podemos estar en un sitio donde el virus circula, que en realidad estos virus realmente circulan más en África. Doctora, a ver, pero si la sintomatología es tan similar en los 3 casos, yo tengo entendido que se descarta primero, lo primero es dengue, creo que es lo más peligroso, sí. Pero ¿cómo saber qué hacer, sobre todo para el caso de las mujeres que están en estado de gestación? ¿Cómo saber cómo abordar esto? Es decir, ¿cuál sería la recomendación desde este espacio, creo yo, para distinguirlo? Porque puede ser una gripe, puede ser, no sé. Sí, en realidad en un país como el nuestro puede ser muy parecido, puede ser leptospirosis, puede ser fiebre tifoidea, puede ser muchos casos de infecciones que suceden a diario. A ver, lo que tenemos que tomar en cuenta es el factor epidemiológico, es decir, ¿estuvo expuesto o no a la picadura de un mosquito, de un zancudo? Eso es una. Y otra es cierto que los síntomas son un poco más leves, el rash en el caso de Zika puede picar un poco menos, en el caso de chikungunya puede picar y doler las articulaciones un poco más, y Zika se asocia a casos de que haya ojo rojo, conjuntivitis, un poco más. Ahora, ¿cómo la persona puede entrar en pensar que lo tiene? Pues la persona puede tener, como usted bien dice, síntomas muy similares. La forma de diagnosticarlo, de momento, no tenemos test comerciales para probar en menos de 4 días únicamente. Lo único que tenemos es detectar el antígeno, es decir, sacar una muestra de sangre de un paciente y que tenga una ADN, es decir, una muestra que nos demuestre que tiene el antígeno. ¿Pero el Laboratorio Nacional de Salud tiene la capacidad de hacer las pruebas de todos los sospechas de ese antígeno? Sí, tenemos. Lo único es que tenemos que enviarlo en los primeros 4 días que el paciente tiene los síntomas, porque más allá de los 4 días,
lo que el paciente genera son los anticuerpos, es decir, las defensas. Y todavía no contamos con una prueba que nos pueda medir esos anticuerpos, a diferencia de lo que sí tenemos con dengue y con chikungunya. A ver, y entendiendo qué es, y viendo que tiene que tratarse de esta manera tan rápida y tan profesional, pero yo no puedo dejar de caer ahora en el otro escenario. Con el colapso que hay en el sistema de salud, con el tema financiero que hay en el sistema de salud, el problema sindical con la gente que trabaja en vectores y que está sindicalizada, ¿estamos listos desde el sistema de salud para afrontar esto que se nos viene encima, que otros países sí ya están tomando medidas? Y déjeme ahí agregar, es que vemos que esta semana, mire, Brasil desplegó más de 200,000 soldados a fumigar y regaló repelentes a 400,000 embarazadas. Colombia les pidió que no quedaran embarazadas hasta julio. El Salvador se sumó a esa alerta. Hoy veíamos que están en Venezuela más de 5,000 casos en observación, pero acá no vemos más que la declaratoria de alerta del Seguro Social para estar en observación los casos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué estamos haciendo para reaccionar? Sí, a ver, lo que sucede también es que Guatemala es una ciudad, es un país endémico de dengue, o sea, nosotros tendríamos que estar en alerta durante toda la temporada. Recordar que en Guatemala tenemos primavera todo el año y llueve pues un mes sí y el otro no. Entonces, esa alerta que tenemos en vigilancia para el vector, que en este caso es el zancudo, debería estar permanentemente porque es hacia él, hacia donde vamos. Es decir, las medidas, si tenemos la capacidad para afrontarla o no desde vectores, pues esto yo no lo manejo, porque esto tendríamos que tener en cuenta cada persona en su casa cómo lo ve, cómo los vectores lo manejan, ir a fumigar, y esto ya es cuestión del programa de vectores, y como lo lleva más el área de malaria, claro, ya no van tan encaminados hacia la fumigación ni hacia dar los repelentes, sino encaminados hacia otros temas. ¿Cómo qué? Porque no entiendo cuando hablan de combatirlo. Yo entendería que justamente no es su expertise ni su área, sí, pero desde su área, si no se genera este trabajo de deschatarrización, claro, que es toda la parte preventiva, que implica la fumigación, la parte social para explicarle a la gente qué tiene que hacer, que es lo que hacen, entiendo yo, los programas. Si no se atiende, el impacto realmente ya para el nivel de salud en el que está usted, que es a nivel ya hospitalario, hay una incidencia y un incremento que puede generar un problema de salud catastrófico en el país. Sí, hay que tomar en cuenta una situación que en Guatemala hacia lo que se ha enfocado ahora es hacia la información y hacia la prevención. Y yo creo que estamos bien en ese sentido porque sí se hace, pero sí se realiza. ¿Ustedes ven en los índices que está funcionando esa fase de prevención? Porque termina llegando al hospital. No sucede tanto, pero debería de ir enfocado hacia eso. Es decir, las personas deberían de estar en capacidad de protegerse contra la picadura, es decir, del zancudo, del mosquito, para prevenir cualquiera de las tres, porque las tres son infecciones relacionadas a las picaduras. Esto que usted comentaba, es decir, las mujeres embarazadas en este momento lo que tienen que tener en cuenta es, como usted bien decía, si nota los síntomas, que podría ser muy parecido a cualquiera de las infecciones que hablábamos, es acercarse a un centro de salud, que le revisen, que le chequeen, y si se sospecha que puede tener en efecto Zika, se manda a hacer una prueba de laboratorio, ¿verdad? En este caso, pero idealmente debería ser en los primeros 4 días, claro, cosa que no sucede muchas veces en el primer nivel de atención. ¿Qué probabilidad hay de que el bebé nazca con microcefalia si contrae el virus en los primeros 3 meses de gestación? Esto en cuanto al número de probabilidad no está descrito como decir existe más probabilidad. Lo que sí está descrito es el incremento en el nacimiento de los niños con microcefalia en madres que tuvieron enfermedad por Zika virus durante el embarazo. Y este es lo que ha generado la alarma, es decir, 6 niños, por ejemplo, que nacieron con microcefalia, cuyas madres fueron detectadas con el líquido amniótico infectado, otro estudio que habla de 65 casos, ¿verdad? Y el incremento que notó Brasil en la segunda parte de 2015, de septiembre para acá, de tener 1 o 2 niños que nacen con microcefalia por 10,000 niños nacidos vivos, incrementarlo a 20. Es bastante. Entonces, es 20 veces más. ¿Pero qué puede hacer entonces una guatemalteca que está embarazada ahora y tiene sospechas de que puede ser? Los riesgos siempre son mayores en el primer trimestre o segundo trimestre, porque es cuando está la formación del feto, ¿sí?
Entonces siempre son más frecuentes a este nivel. Ahora, no se ha descartado que también en el tercer trimestre puedan haber anomalías. Esta situación de la microcefalia es un punto que creo que hay que investigar más, porque las 4.000, cerca de 4.000 mujeres o niños que se han detectado con microcefalia, no a todos estos niños le han hecho... ¿En qué margen de tiempo son digamos, en este último año? Estamos hablando de 2015. Recordar que fue 2015 que a América fue hasta acá, aunque en 2007 hubo un caso en Chile que sí fue autóctono, que no fue tomado. A ver, si entendemos con lo que usted nos explicaba hoy, que por las condiciones climáticas del país, el hecho de la lluvia, el tema del calor y que esto es propenso para el vector, para que se reproduzca el zancudo y demás, la lluvia, podemos entender que entonces la relación entre la microcefalia con el virus Zika aquí es directa, o pueden haber otros factores que para no caer en un pánico también desmedido, ¿no? En toda Latinoamérica tenemos muy similares condiciones en relación al nivel socioeconómico de las pacientes, nutrición de las pacientes. Tenemos otras infecciones virales, muchas, citomegalovirus, herpesvirus, también sífilis, toxoplasmosis, infecciones bacterianas que existen acá, que también pueden causar microcefalia o daños oculares, con lo cual primero también tendríamos que descartar todas esas opciones antes de atribuir puramente a Zika. O sea, podríamos hablar de medicina social antes que de medicina clínica. Exacto, es que si vamos a dengue, si vamos a malaria, si vamos a fiebre amarilla, si vamos a chikungunya, vamos a Zika, básicamente es hacia el vector. ¿Sí? Porque nosotros somos los humanos, existe el virus, viajamos, nos movemos, traemos los virus. Si no existiera el vector, pues no habría cómo lo replicar. Porque alguien comentaba esta semana que hay posibilidad de contagio entre humanos por fluidos o por sangre. Sí, eso es correcto. Se ha detectado, no es ante salud pública no es la forma de transmisión más común, pero sí puede haber transmisión en semen, ¿verdad? En orina, incluso estaba revisando, y en heces, excreción. ¿En saliva? En saliva también se ha tomado en cuenta, y la directa, ¿verdad? Transmisión vertical, que es como ha sucedido en otros virus como VIH. Pero no es la que más importa para salud pública, o la más amplia o la más importante, siempre sigue siendo la de vector. A ver, doctora, pero entonces en su opinión como epidemióloga, infectóloga y con un cacho de visión a la epidemiología por lo que se pasó con el Zika. A ver, podríamos entender entonces que es más riesgo, más allá del vehículo, que el vector que transporte el virus. Nuestro problema, para que seamos problema de salud pública, también puede ser un problema de causas de pobreza, de ignorancia, de subdesarrollo. Definitivamente. Si ustedes se fijan en casa, las personas tienden a acumular agua en sitios donde no debería de estar. Hay sitios, jardines, llantas. La gente guarda, en verdad, sitios donde las larvas podrían crecer. Son criaderos exacto, de donde deberíamos de estar controlando. También, ¿verdad? Básicamente, Vectores se ha enfocado hacia otra línea, y las personas esperamos solo que nos vengan a fumigar, no queremos hacer más. Queremos que nos fumiguen la casa, y ahí creemos que para todo. Luego nos movemos a otro sitio y a lo mejor ahí hay zancudos también, y yo no voy a tener en casa, y en ese sitio sí. Y lo que vamos a ver en 9 meses, por lo menos, de los niños que nazcan, de las mujeres que están ahorita bajo riesgo. Tengo 2 dudas. La expectativa de vida para un niño con microcefalia y el costo para el sistema de salud de las secuelas que pueda dejar el virus. Recordar que la microcefalia quiere decir que el cráneo deja de crecer, por lo menos más de 2 desviaciones estándar del tamaño normal. Si el cráneo se queda pequeño, el desarrollo del cerebro pues es relativo. Entonces el retraso cognitivo que estos pacientes pueden tener y que conlleva, tiene más infecciones, están más propensos a la desnutrición. ¿Y la expectativa de vida de niños con ese padecimiento es menor, ¿verdad? Porque está más propenso a infecciones. Pues sí, es lamentable, la verdad. Porque ahora tenemos una carga un gasto o una inversión que hace el Estado para combatir la propagación del mosquito. Yo creo que las medidas deben ser muy enfocadas hacia a lo básico, que es la prevención. Todas las que son por vectores es hacia la prevención. ¿Y existe esta unidad dentro del Ministerio de Salud que aborde este...? Sí, según yo tengo entendido, existe un programa de vectores que podría ir hacia ese punto, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tomar con cautela y con precaución los datos de la microcefalia.
O sea, estudiar a estos niños, porque también hay mujeres que estuvieron infectadas y que no sabemos si van a tener más secuelas que no solo sea la microcefalia. ¿Y el síndrome de Guillain-Barré? ¿De Guillain-Barré? Guillain-Barré. Este también se ha visto incrementado. Este es un síndrome que ya existe en nuestro país porque se asocia también a infecciones que tienen que ver con infecciones bacterianas, Campylobacter jejuni o enterobacterias que también ya existen y pasan en el año con nosotros acá. Y Zika virus sí que se ha visto que puede incrementar y podría presentar estos casos que requieren hospitalización, muchas veces ventilación mecánica. Medicamentos que sí son costosos o Pero la ¿cómo, plasmaféresis. ¿cómo hacer la relación? Si hay casos de Guillain-Barré diagnosticados recientemente con el virus, ¿qué posibilidad hay de que sí que se ha visto incremento en casos de Brasil, en Colombia. Le hablo de casos de Guatemala. En Guatemala. Entonces, Zacapa, que nos reportó una colega que están documentados y que mandaron al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta para ver si hay alguna asociación. Los dos que usted conoce dieron indeterminados acá y se mandaron a un laboratorio de referencia para control, pero clínicamente sí pareciera estar relacionado con Zika virus. Y la pregunta del millón también. Alguna persona que resulte infectada al margen de estas consecuencias dramáticas para las mujeres embarazadas y el tratamiento ordinario para un hombre o una mujer no embarazada, primero, ¿qué tan caro y qué tan riesgoso es al margen de estas consecuencias de microcefalia, que es lo más alarmante, ¿no? El tratamiento para todos los pacientes básicamente es descansar, líquidos, hidratarse, acetaminofén, ¿verdad? Es el tratamiento. El ordinario, exacto, igual que chikungunya, igual que dengue. Igual en chikungunya a lo mejor utilizamos antiinflamatorios no esteroideos un poco más potentes cuando se había descartado dengue, ¿verdad? En este caso, como las manifestaciones hemorrágicas de Zika y de chikungunya son menores, pues una vez descartado dengue, pues se pudiera evaluar. Pero las artralgias o los dolores de articulaciones son menores, con lo cual muchas veces no es necesario. Bueno, y una pregunta bien básica. Es que son preguntas súper básicas las que estamos haciendo, pero... Claro. Pero a ver, y una persona, una mujer en estado de gestación, primero, ¿hay algo, al margen de esta fase preventiva de atender al vector, hay algún tratamiento para atender la prevención del impacto del Zika? Tomar algún medicamento exacto, que pueda... o, o hay, no hay cómo, tiene que ser abordado. Repelente. Bueno. Repelente. Ahora, usted toca un punto importante. No todos los repelentes también son los adecuados. Hay que buscar que diga DET mayor de 25%. ¿Verdad? Y cardipino, por ejemplo, como el OF, Autan, no sé si se puede decir marcas, pero debe decir que por lo menos DET mayor de 25%. ¿DET? DEET. Sí, DET. ¿Verdad? Que son las siglas de que son los repelentes que funcionan, porque luego, o estas plaquitas que uno coloca, que también, pero luego tengo pacientes que me dicen, doctora, es que yo pongo la plaquita toda la noche, pongo esto y los zancudos ya están resistentes. Es cierto también, ¿verdad? Hay zancudos que se han vuelto resistentes, porque claro, ellos también generan resistencia, pero arriba de 25% es lo que se ha visto que... Digamos que entonces para nuestro público televidente es, primero, atacar el tema de los criaderos. Evitar la exposición, es decir, utilizo... Y hay mosquiteros, manga larga... Eso es... Acordarse que la literatura dice que estos pican de día. ¿Sí? ¿Eso no es mito, doctora? La literatura lo dice, pero yo siempre digo que los zancudos a veces no se leen los libros y uno dice... El hambre da toda hora y hasta para los zancudos. Aunque la literatura lo diga, yo creo que si hay un enfermo en casa, ponerle mosquitero. Y pues no aislarlo, pero sí ponerle un mosquitero. No para que no le contagien, sino justamente para evitar el contagio a los demás miembros de la familia. Para que no le pique un zancudo y no pique al resto, que es lo que sucedió con chikungunya, que vimos casas y familias enteras enfermas por esta situación. Y para cerrar, si alguien estuvo expuesto y sospecha que tiene, ¿qué síntomas debería evaluarse para buscar atención? Si una persona como usted o yo nos da Zika virus, tenemos una probabilidad muy amplia de que en unos años estemos vacunados naturalmente. No correríamos pues más riesgo, más que la molestia que vivimos esos días. Si se trata de una mujer embarazada, de momento son las prioritarias, deben acudir a un centro de salud, puesto de salud, al centro más cercano. Si están los 4 días, tenemos la prueba, o sea, que le hagan la prueba de PCR en este caso, ¿verdad? Buscar el antígeno del virus, un pedacito de virus en forma de prueba, extracción de sangre, confirmarlo. Y si está en más de 14 semanas de gestación, idealmente arriba de 24 semanas, ubicar con un ultrasonido
que este nene o el bebé que viene no tiene calcificaciones y que todo está pues bien. Un control más fino, ¿no? Fino y estricto, por lo menos cada 4 semanas. ¿Y las molestias que uno debería evaluar qué son? ¿Dolor de articulación? Dolor de articulaciones, dolor de cabeza, puede haber dolor abdominal, puede haber el rash, ¿verdad? Es muy, y la conjuntivitis que digo que puede existir, ¿verdad? Básicamente es muy similar a chikungunya y a dengue. Doctora, muchas gracias por atender todas estas preguntas que Adrián y yo teníamos del virus y por las de la audiencia que también te ha hecho algunas preguntas y comentarios que Rocío nos comparte ahora en redes sociales. Paola, es momento de conocer su opinión. Hablamos en este momento sobre el virus Zika. Ya la infectóloga del Hospital Roosevelt, Nancy Sandoval, nos dio un panorama más amplio acerca de este virus que ha llegado ya a Latinoamérica. Así que lo invitamos a comentar en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con los comentarios. Foxtrot Rodríguez nos dice: yo tuve el virus Zika hace aproximadamente 4 o 5 meses. Estuve tirado más de una semana sin comer ni poder levantarme. Ángel López: el gobierno debería de evitar los embarazos porque sale más barato evitarlo que cuidar a un niño con microcefalia. Y Oscar Peña: ¿por qué se ha propagado más rápido que otros virus similares? Funken nos dice: ¿qué tan cierto es que ciertas vitaminas de complejo B repelen los mosquitos y zancudos? Selvin Chávez: nada, lamentablemente, porque el sistema de salud está en una situación de calamidad. Aquí es sálvese quien pueda. Y por último, Anel Búcaro: bueno, que están dando información sobre esto, ya que a pesar del peligro no se sabe mucho. Le agradecemos por haber comentado en nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir comentando. En Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Ahora es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a sintonizar a las 10 p.m. ya que nuestro equipo de análisis tiene mucho más para usted.